o visión de la iglesia para los siguientes 5 años. Cuando hicimos la presentación, si recuerdan, por el tiempo no la vamos a presentar, pero una de las cosas que primero estamos enfocando es que somos cultivados para amar. Vamos a usar el término de cultivo, que es una de las cosas prácticas que más conocemos nosotros aquí en el valle. Somos cultivados para amar. Y uno de los propósitos míos es, hermanos, que en estos 5 años, en verdad, aprendamos a cumplir el gran mandamiento que Jesús ratificó, que venía desde el principio: amar a Dios sobre todas las cosas, o amar a Dios con todo nuestro ser. Porque tal vez sí entendemos, comprendemos hasta cierto punto el mandamiento, pero en la práctica a lo mejor nos está costando. Y la idea en estos 5 años es reflexionar sobre ese tema y otras áreas más que tenemos dentro de la visión. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué considera usted más difícil en su vida? ¿Amar o perdonar? Piense un poquito. ¿Qué le cuesta más? ¿Amar o perdonar? ¿Amar o perdonar? Posiblemente alguien diría: a mí me cuesta más perdonar, porque me cuesta procesar una ofensa. O quizá alguien podría decir: a mí me cuesta más amar, porque amar implica dar mi vida o dar todo. Quizá las dos palabras o la pregunta tenga una respuesta por parte de ustedes, tal vez sí, tal vez no. Al final del sermón yo quiero que comprendamos bien esta verdad, y la cual vamos a estar reflexionando. Y como objetivo yo quisiera que al escuchar o disertar esta reflexión podamos reconocer que quien recibe el perdón de Jesús, oiga bien, quien recibe el perdón de Jesús responderá con amor y gratitud para vivir una fe auténtica, la cual se expresa en devoción y servicio humilde. Lo voy a repetir porque al final también la voy a recordar. Reconocer que quien recibe el perdón de Jesús responderá con amor y gratitud para vivir una fe auténtica, la cual se expresa en devoción y servicio humilde. La reflexión va a estar basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Si la quieren buscar, búsquenla en su Biblia, manténgala ahí, y durante el proceso de la reflexión voy a ir mencionando por lo menos tres secciones de esta porción para leerlas. Pero antes de que veamos el texto, quiero adelantarme para decir lo siguiente. Todos en algún momento de la vida hemos sentido algún tipo de incomodidad al estar en un lugar donde no somos bienvenidos. ¿Alguna vez estuvo en algún lugar donde usted no fue bienvenido? ¿Cómo se sintió? Incómodo. ¿Sí? Algunas veces yo he sido, quizá por la mayoría de angloamericanos, he sentido cierta afinidad y ellos hacia mí, pero me he encontrado con unas personas que en la mirada o en la manera en que me hablan me han expresado que soy un despreciable. Me he sentido tan incómodo porque digo, no estoy en el lugar correcto. Entonces todos en algún momento hemos sentido incomodidad al estar en un lugar donde no somos bienvenidos. Posiblemente hemos recibido algunas miradas que nos dicen:
no eres agradable a mi vida o no eres agradable en este lugar. A lo mejor usted ha estado en un lugar o en un momento donde ha sido criticado. Sí, recuerdo cuando yo tuve una entrevista para la ordenación en mi país, en la iglesia donde yo me crié y crecí y estudié. Recuerdo que en esa entrevista uno del comité, un miembro del comité que me entrevistó, me dijo directamente: oye, después que te he escuchado las respuestas a las preguntas que te hicimos, no estás listo para ser un siervo de Dios, no estás listo para predicar, te falta mucho en esto, aquí y allá. Y yo sentí como que me habían metido en un hoyo tan profundo y me sentí criticado por lo que no sabía. Y aunque pudiera ser verdad, pero yo vi la crítica como algo despreciable. A lo mejor mucha gente ha hecho juicios silenciosos hacia su vida, y usted se da cuenta de que hay juicios silenciosos en su vida. O tal vez usted se ha sentido en medio de situaciones donde ha visto barreras para usted sentirse bien o desarrollarse en la vida. Y esto le ocurrió a una mujer en la lectura que vamos a tener hoy, reconocida allí en ese pasaje como la mujer pecadora. ¿Quién quisiera tener ese título? La mujer pecadora. Una mujer pecadora. Posiblemente uno podría pensar, ¿qué hizo para que se le dé el título de mujer pecadora? En la cual entró en una casa de un religioso, identificado en la Biblia, en esta historia, como Simón el fariseo. Ya muchos saben quiénes eran los fariseos. Eran gente que pertenecía a una religión, a una secta o a un grupo de gente que estudiaba, que conocía cosas de la ley, conocía cosas de la Biblia, y aún Jesús se refirió muchas veces a ellos. Entonces esta mujer entra a una casa de un religioso fariseo, y la mujer sintió esas mismas cuestiones de la gente que estaba ahí. Para colmos, esta mujer no fue invitada a esta casa, pero se presentó en esa casa con mucha valentía para expresar su amor hacia Jesús. Ese era el objetivo de ella, expresarle amor a Jesús. Y el objetivo o la meta de esta mujer de expresar amor hacia Jesús lo hizo en condiciones totalmente contrarias. Mientras Simón el fariseo criticaba en silencio, Jesús vio más allá de las apariencias. Y ahí entra Jesús, ¿no? ¿Cómo ve Jesús nuestras situaciones? Y Jesús vio más allá de las apariencias. Simón el fariseo vio a esta mujer como una mujer intrépida, sin educación, porque no pidió permiso para entrar, y le puso el calificativo de mujer pecadora. Pero Jesús vio en la mujer, vio un corazón humilde, un corazón agradecido, frente a un corazón orgulloso y frío. Y aquí hay una lección que podemos aprender, que amar a Jesús implica acercarnos a Él con humildad, con sinceridad, con verdad como somos. Pero tal vez algunos se acercan a Jesús con prepotencia, como en este caso Simón el fariseo, con orgullo, con prepotencia. El contraste entre estas dos personas es muy claro. Lo cual quiere decir, amados hermanos, que nuestra relación con Jesús se nota en la manera en que respondemos al perdón de Jesús. Esa es la parte importante de esta mujer. ¿Por qué esta mujer respondió con amor hacia Jesús? Porque ella se consideró
una mujer perdonada, una mujer comprendida, una mujer atendida. El resto la miraban como una mujer pecadora, pero Jesús la vio con un corazón de amor, con un corazón de perdón. Entonces, para contestar la pregunta que hice al principio, ¿qué es más difícil? ¿Amar o perdonar? Las dos cosas son difíciles. Las dos cosas son difíciles. Porque no se puede perdonar si no amamos. Y no podemos amar si no hay perdón. Y la clave aquí es que todos de alguna manera quizá podríamos considerarnos o deberíamos considerarnos como esta mujer pecadora, no como el fariseo. Porque el fariseo es acercarse a Jesús o acercarse a las personas con prepotencia, con orgullo, y en este caso hasta orgullo religioso. Pero la actitud de la mujer fue con humildad, con gratitud, con servicio, porque sabía perfectamente que en Jesús encontraría el perdón. Analicemos entonces la porción de esta reflexión y vamos a leer los versículos, dije Lucas capítulo 7 del 36 al 39. Si lo está buscando en su Biblia o ya lo tiene, vamos a leer los versículos 36 al 39. Dice así esta porción: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, o sea, lo invitó a comer en su casa, el fariseo. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. A eso había sido invitado, a comer. Dice el 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo ¿qué? Un frasco de alabastro o de perfume, un frasco de alabastro con perfume. Y dice el 38, y estando detrás de él a sus pies, ¿cómo estaba? Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado o invitado, dijo para sí, o sea, dentro de sí él dijo, o sea, hablando de Jesús, si fuera profeta, como se anuncia, conocería o sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, recapitulando, un fariseo invita a Jesús a comer en su casa. Una mujer sin invitación aparece y entra a la casa. Trajo una ofrenda en una expresión de amor, gratitud y humildad. La actitud del fariseo fue dudar de la autenticidad de Jesús. O sea, en otras palabras, lo que vemos allí es que el fariseo se sentía con el derecho de juzgar, con el derecho de aún de haber criticado a la mujer, porque dijo, haber pensado dentro de sí, pues cómo se mete a la casa, es una mujer intrusa, no ha sido invitada y está aquí. Pero me parece más grave, amados hermanos, lo que pasó ahí. Después, o sea, no en la mujer, sino lo que pasó en el fariseo. Porque lo que dijo él, no, si Jesús, o sea, este personaje que está invitado a mi casa, en verdad fuera profeta, como se ha anunciado, él debería saber que esta es una mujer pecadora. O sea, en otras palabras, él tuvo una actitud de juicio, una actitud de negación, pero sobre todo de no reconocimiento de quién era Jesús. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús dio al fariseo? Veamos lo que dicen los versículos 40 al 47. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón,
una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, ¿y maestro? Y Jesús le cuenta una parábola, o sea, un ejemplo, una historia. Y dice, un acreedor, o sea, un señor, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. 500 a 50 hay una gran diferencia, ¿verdad? Son 450. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice, perdonó a ambos. O sea, perdonó al que le debía 500 denarios y perdonó al que le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice, perdonó a ambos. Y Jesús le dice Jesús le dice al fariseo, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y de hecho es una pregunta que lógicamente nosotros ya hubiésemos pensado igual. Claro, ¿quién estaría más agradecido? El que le debía mucho, el que le debía 450 denarios. Y tal vez el que le debía 50, pues sí, tenía él que ser agradecido también, porque le perdonó 50. Pero la respuesta lógica es, de hecho, en cuanto más grande la deuda y la deuda es perdonada, la persona está más obligada a amar. Entonces en esta parábola vemos, o ejemplo, vemos que Jesús le da un mensaje al fariseo. ¿Cuál fue la respuesta del fariseo? Versículo 43. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. O sea, Jesús ve a la mujer, está junto a ella y le dice a Simón, Simón, ¿es esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdonó poco, poco ama. Hay varias figuras allí. Una es que el lavar los pies. Cuando una persona entraba a una casa, en la costumbre de ellos era un acto de humildad, era un acto de servicio. Era esencial que cuando una persona entraba a una casa, en la costumbre de cultura judía, se le ofrecía agua para lavarse los pies. Algunas veces el dueño de la casa tenía un esclavo para que hiciera ese trabajo de lavar los pies. Pero era una expresión de humildad, de servicio hacia la persona que entraba a la casa. O sea, en otras palabras, era expresar un amor hasta el extremo. Expresar amor hasta el extremo. Lo cual significaba demostrar que se vivía una fe auténtica, en un sentido. Entonces era un acto sencillo, pero Jesús le dice al fariseo, oye, mira a esta mujer, desde que entré, comenzó a llorar y enjugó mis pies, o sea, limpió mis pies con sus lágrimas, los enjugó y con sus cabellos los secaba. O sea, ¿quién demostró más humildad allí? O más servicio, más amor. La mujer. Sin embargo, le dice, tú no lo hiciste. ¿Por qué una actitud tan contraria entre dos personas? El fariseo tenía más obligación de hacerlo porque él conocía
más la ley, conocía más las costumbres, era más responsable hasta cierto punto, ¿no?, de hacer las cosas bien. Porque además, no solo de cumplir una cultura, el fariseo era un religioso. O sea, él conocía, sabía que esto tenía que hacerse. Sin embargo, el fariseo no lo hizo. El besar, hasta cierto punto, también era una parte de la cultura que le decía, el anfitrión le decía a la persona: eres bienvenido a casa, siéntete bien, siéntete a gusto, toma asiento, es como hacemos nosotros, ¿no? Cuando un invitado va a la casa, limpiamos más la casa, le ofrecemos asiento, el mejor asiento, le ofrecemos una agüita o una soda o algo. O sea, queremos hacer sentir bien a la persona. Entonces el fariseo religioso, aparte de saber las cosas, hizo lo contrario. Lo que Jesús está tratando de mostrarle al fariseo es que realmente quien demostró más amor a Jesús era esta mujer, que con sus actos, o con su actitud, mejor dicho, hizo lo que el fariseo estaba obligado a hacer, lo que el fariseo era más responsable de hacer. Entonces, veamos la última parte del capítulo, del versículo 48. Leamos el 47 hasta el 50. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, o sea, Jesús a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Tres cosas que Jesús le dio a esta mujer, o le afirmó a esta mujer, como resultado de su amor y humildad. 1, tus pecados te son perdonados. 2, tu fe te ha salvado. Qué cosa más grande, ¿no? La salvación. Y la tercera es, le dijo: ve en paz. O sea, sé feliz, vete tranquila. Has alcanzado lo mejor que una persona puede tener en la vida. Así que, amados hermanos, mirando este texto, podríamos aprender algunas enseñanzas bien importantes. La primera es que la actitud de amar nace de un corazón que ha comprendido cuán grande es el perdón que ha recibido de Dios. Así que amar, amados hermanos, no depende de la persona o el objeto a quien nosotros debemos amar. Regularmente nosotros pensamos en la persona: ¿lo merece o no lo merece? ¿Hizo bien o no hizo bien? ¿Se ha portado bien o no se ha portado bien? ¿Ha hecho las cosas bien hacia mí o no ha hecho las cosas bien hacia mí? Y creemos que la actitud de amar hacia la persona es porque se lo ha ganado, es porque lo merece, es porque ha hecho bien las cosas. Pero el amor de la Biblia, el amor de Dios, el amor de Jesús no trabaja así. Y lo que me llama la atención es que lo que cambió la actitud de esta mujer para poder amar es su respuesta a la gracia de Dios. Su respuesta a la gracia de Dios. Ahora piense usted en la persona que más daño le ha hecho o le está haciendo en este momento. Una persona que le ha hecho males, le ha dicho cosas, o sea, que se ha comportado mal contra usted. Si uno pensara, si debo amar a esa persona que me ha hecho daño, por lo que ha hecho, porque sea digna o no, no habría
la disposición para amar a esa persona. Y amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo nuestro ser implica, hermanos, primero ver lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿De cuántas cosas Dios nos ha perdonado personalmente? Acciones, actitudes, palabras, hechos. Si Dios nos tuviera en la cuenta de cuántas cosas hemos hecho incorrectas en nuestra vida delante de Él, a lo mejor nos aplastaría. Diría, no mereces. Pero el amor de Dios no es por los méritos que tenemos, sino es por su gracia. Yo encuentro que la clave, hermanos, para poder amar más. ¿Quién puede amar más a Jesús? La clave es, hermanos, pensar en cuántas veces y qué cosas tan grandes Dios ha perdonado en nuestra vida. Así que nuestra respuesta a la gracia de Dios y el perdón de Jesús debe ser amarlo con todo el corazón. Recordemos cuánta gracia hemos recibido de Dios y aún más tarde vamos a necesitar de la gracia de Dios para que nos perdone actos, palabras o hechos o pensamientos que vamos a tener mañana. ¿Cuántas veces vamos a necesitar que Dios nos perdone? Vamos a necesitar de la gracia de Dios. ¿Quién sabe de aquí a un mes, 2 meses, 1 año, cómo nos estaremos comportando delante de Dios? Vamos a necesitar de la gracia de Dios, del perdón de Dios. En otras palabras, vamos a necesitar que Él nos ame. Para mí esa es la llave, esa es la clave para poder amar más a Jesús. Es comprender cuán necesitados estamos de la gracia de Dios. La mujer pecadora trajo una ofrenda costosa en una actitud de valentía, porque se presentó en una casa donde no era invitada. Ella corría el riesgo que la sacaran. Ella corrió el riesgo de que le dijeran o pensaran o le dijeran cosas mal. Y así fue. Sin embargo, a ella no le importó, porque su gratitud era tan grande que lo demostró en humildad para venir delante de Jesús con esta ofrenda. El gesto de esta mujer y del fariseo revelaron el tipo de corazón que cada uno tenía. El fariseo cuestionó la autenticidad de Jesús, si él era o no profeta. Y eso fue una ofensa contra Jesús, cuestionarlo, no creer en él, dudar de él. Y reveló que él tenía un corazón orgulloso. Así que cuando no podemos amar a alguien, hermanos, revelamos que tenemos un corazón orgulloso. Hay problemas y que tenemos que resolver ese problema. Y si no podemos amar a alguien, imposiblemente la podemos perdonar. Así que a partir de hoy, usted y yo somos responsables. Si se da la oportunidad de amar a alguien o de perdonar a alguien, por lo que sea, no piense en lo que la persona merece, si lo merece o no. Piense en que así usted necesitó y va a seguir necesitando de la gracia de Dios para que lo perdone y lo ame. Dios no nos ama, hermanos, por quienes somos, por lo que hacemos, cómo nos vestimos, por lo que decimos, por lo religiosos que seamos. Dios no nos ama por eso. Dios nos ama porque ese es su corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo nuestro ser, implica reconocer cuánto Él nos ha perdonado. ¿Qué aprendemos de la mujer pecadora? Ella reaccionó con gratitud y amor, con actitud de amor, con gratitud y humildad, al considerar la grandeza de la gracia y el perdón que había recibido de Jesús. ¿Qué aprendemos de Simón el fariseo? Que aún con todo el conocimiento, la educación y la religiosidad que él tenía, abrigaba dentro de sí un corazón orgulloso y frío con el cual le era más fácil ver los errores de los demás y no su propia necesidad de la gracia de Dios.
a mí me es muy fácil ver los errores de los demás. Me imagino que a usted también así le sucede. Pero cada vez que tengamos la oportunidad de ver en alguien sus errores, pensemos en que Dios ha tenido misericordia en él. ¿En qué momentos o situaciones solemos ver más los errores de los demás y no nuestra propia necesidad de la gracia de Dios? ¿Quién podrá amar más? Es la pregunta de hoy. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Quién podrá amar más? ¿Cuál es la respuesta? Según el ejemplo que Jesús puso en la parábola. ¿Quién podrá amar más? A quien Dios le ha perdonado más. Y si nos fijamos o nos ponemos a definir en realidad a quien Dios le perdonó más, es a mí. ¿Usted podría decir lo mismo? Dios me ha perdonado más a mí que a nadie. Ambos deudores fueron perdonados y quien ha sido perdonado puede amar. El amor nace de un corazón que ha reconocido la gracia de Dios en su vida. Y esa es la clave, hermanos. Cuando usted sienta difícil amar o perdonar a alguien, acuérdese que Dios ha tenido tantas veces gracia y misericordia de usted. Y cuando pensamos así, vamos a pensar diferente, vamos a reaccionar diferente. El perdón de Jesús no depende, hermanos, de los méritos, sino de una vida y una fe que reconoce que ha tenido una deuda tan grande delante de Dios y que Dios ha resuelto esa deuda perdonándole. La mujer pecadora fue despreciada por su entorno, pero se convirtió en un gran ejemplo de amor y devoción, porque su amor nació del perdón que había recibido. La actitud de Simón muestra que la religiosidad sin amor y gratitud se enfría y por ende no puede amar. Jesús ofrece perdón, salvación y paz a todo aquel que se acerca a Él con humildad. El amor verdadero no se impone, no se reclama, no se merece, no se finge. El amor verdadero nota naturalmente de un corazón que ha sido perdonado. Así que esa es la clave, esa es la llave. ¿Cómo podré amar y perdonar? Recordando que yo he recibido tanta gracia de Dios, tanto perdón de Dios. Recomendaciones para terminar. Sería bueno tal vez en esta semana tomar un tiempo. Cada uno toma un tiempo, tomemos un tiempo para agradecer a Dios cuánto y cuántas veces hemos recibido de su gracia y su perdón. Solo acuérdense, sus errores, mis errores. ¿Cuántas veces? Y cada vez que nos acercamos a Dios con humildad, le pedimos perdón, Él nos perdonó. Él nos limpió. Y Él derramó su amor sobre nosotros. Ahora, al pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, tal vez sería bueno pensar, bueno, ¿cómo yo podría reaccionar con las personas que me hacen daño? Igual, como Jesús enseña. ¿Cómo podemos reaccionar o actuar cuando alguien nos hace daño? Que así como yo necesité de la gracia de Jesús, de Dios en mi vida, en diferentes momentos, yo hoy puedo tener gracia y misericordia hacia esa persona. Y eso está arreglado. También sería bueno pensar si hay alguien a quien necesitamos perdonar, como muestra de que hemos recibido la gracia de Dios, y tratar de dar un paso para arreglar las cosas con esa persona.
Identifiquemos si nuestra relación con Jesús se ha vuelto rutinaria como la del fariseo. Y busquemos una forma creadora de expresar nuestro amor y gratitud hacia Él. Yo pienso, hermanos, que es más fácil tener la actitud del fariseo que la actitud de la mujer pecadora. Religiosos o sin amor. Religiosos sin poder perdonar. Y allí vamos mal. Por esa calle no vamos mal. Yo espero que dentro de 5 años o en 5 años, de todos los que estamos aquí, no haya alguien que pueda decir: yo no puedo perdonar a alguien, o yo no puedo amar a Dios. Que en 5 años, de aquí a 5 años, todos los que estamos aquí podamos decir: amo a Dios con todo mi corazón. Puedo perdonar aunque me ofendan. ¿Por qué? Porque así como como Dios me perdonó a mí, yo también lo puedo hacer. O sea, la clave, hermano, no es pensar en la ofensa de la persona, sino pensar en la gracia que Dios ha tenido en mí, y así yo puedo amarlo. ¿Quién podrá amar más? ¿Quién podrá amar más? Aquel a quien se le ha perdonado más. Y yo creo yo ser una persona que Dios me ha perdonado mucho. Quien ha reconocido el perdón y el amor como Dios nos ha amado, nos damos cuenta que el amor de Dios no fue por nuestros méritos, sino que fue por su gracia. ¿Qué les parece? Esto es un buen reto. La llave o la clave para poder amar a Dios sobre todas las cosas es ver, concretizar, llegar a la conclusión, visualizar cuánto Él ya nos perdonó. Por eso debemos amarlo y podemos amarlo. Recuérdense que aunque más adelante vamos a hacer énfasis sobre esto, el amor a Dios también es hacia el prójimo. Y para amar al prójimo hay que pensar también cuántas veces Dios nos ha amado a nosotros. Vamos a terminar con un canto que los muchachos, los jóvenes han preparado, y vamos a terminar con este reto, ¿verdad? Miren, hermanos, ayer o estos días, desde el viernes, yo miraba en la ciudad al manejar, miraba cuánta gente andaba alistando sus barcos, sus botes para irse al fin de semana largo, ¿no?, a pasear por la montaña. Yo los felicito a ustedes porque hicieron un lado el día feriado para venir este día a la casa, a este lugar donde le llamamos casa de Dios. De verdad, ustedes han hecho una gran parte. Ojalá que muchos no hayan venido por tomarse el día feriado, sino porque estén enfermos, están trabajando. Pero yo los felicito a ustedes por tomarse el día para venir a este lugar. Sigámoslo haciendo así, porque el Señor siempre ama nuestras acciones de fe hacia Él. Oremos por los que están trabajando. Les tocó trabajar, pobrecito, ¿verdad? Les tocó trabajar hoy. Otros están enfermos. Y haremos por aquellos que están tal vez desanimados, porque el desánimo es cruel, el desánimo es muy duro. Bendiciones, hermanos. Terminemos con este canto. Al terminar el canto vamos a quedar despedidos. Tu amor es derramado
Gracias, Señor, que aparte de todas las cosas que tú nos has dado, lo más grande ha sido tu amor. De tal manera nos amaste. Dice tu palabra que dice a tu Hijo único para que muriera por nosotros en nuestro lugar en la cruz. Allí, Señor, tú alcanzaste el perdón de nuestros pecados. Una demostración de tu amor, de tu gracia. Damos gracias, Padre amado, por tu amor tan grande. Gracias por todas las cosas espirituales que tu palabra señala, que tú nos has dado, que hemos recibido de ti. Por eso en esta tarde proclamamos, Señor, que nosotros podemos amar y perdonar, comprendiendo cuánto tú nos has amado y nos has perdonado. Despídenos de este lugar, Señor, con la confianza, con el deseo, Señor, de que en esta semana trataremos de amarte más a ti, trataremos de amar más a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. Despídenos con paz, con bendición de este lugar, Señor. Cada uno, Señor, en este fin de semana, que a lo mejor muchos mañana no van a trabajar, Señor, tú los proteges, los cuides, donde quiera que se muevan. En nombre de Jesús. Amén. No olviden, varones, a este lado aquí para hablar un poquito de la